Si nosotros nos vacunamos, la complicación de la influenza mata igual que el coronavirus. Eso hay que tener en cuenta. ¿Quiénes deben vacunarse? Los niños menores de 5 años. Muy buenas noches y bueno, es una buena oportunidad para poder conversar sobre este tema y los otros temas de vacunas en general, ¿no? Ujú. En estas últimas semanas hay una preocupación por parte del Colegio Médico que la población está muy confiada de que no se va a enfermar Ujú. y que la cuarta ola va a llegar en algún momento, ¿no? Nosotros hemos estado señalando de que hay que seguir vacunándose y sobre todo que por la tercera dosis la cobertura se ha bajado Ujú. significativamente en las últimas semanas, ¿no? Y eso debido a que la gente cada vez está libre en la calle, inclusive sin uso de mascarilla, y el riesgo de enfermarse es alto, ¿no? Ujú. Evidentemente que las nuevas variantes son menos agresivas, pero la contagiosidad es más rápida, en Ujú. menos tiempo. Pero no vaya a ser de que las personas que tienen una comorbilidad, diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos, se confíen y lo puede llevar a la muerte, ¿no? Claro, Es eso cierto sería que un las escenario fatal. unidades, el cama UCI ha disminuido la ocupación, pero no nos garantiza de que si viene una cuarta ola con fuerza, como ha pasado en Europa, cuarta, quinta, hasta séptima ola han tenido, entonces no va a haber una respuesta adecuada de los servicios de salud. Más aún, en esta pandemia los servicios de salud están deteriorados. Falta personal, Ujú. no hay equipos, los ambientes no lo han mejorado, siguen siendo precarios, entonces el riesgo para infectarse es alto, más aún ahora que ya casi la mayoría de los trabajadores de salud, en especial los médicos, están regresando, pero los consultorios son hacinados, no hay circulación de aire, no hay ventilación, y esto nos pone un riesgo realmente rápido de que pueda haber una cuarta ola, ¿no? Pero doctor Urquizo, Y sería lamentable, antes ¿no? de ahondar en el tema del COVID-19, yo quiero aprovechar con usted esta entrevista para preguntarle sobre el tema de la población infantil frente a eh, esta forma de cómo se viene informando sobre el invierno 2022, que sería de las más frías de los últimos 55 años. Explíquenos la necesidad, sin salir del tema de vacuna COVID, pero entrando al tema de la vacuna contra la influenza y contra neumococo, la necesidad de estas vacunas. Porque lamentablemente, aunque nos digan vacúnese contra la influenza, no lo hacemos. No pasa normalmente esto en el país. ¿Por qué es importante prevenir mucho más aún en este escenario climatológico del invierno frío que estamos sintiendo ya hace varias semanas atrás y el día de hoy mucho más? Usted ha tomado un tema muy importante. Hace meses, no, no semanas, meses, que estamos planteando de que las coberturas de inmunizaciones, los niños menores de 5 años, las gestantes y los mayores de 60 años son bajas, más aún en las zonas altoandinas. Y ahora el invierno que ha empezado, la influenza, si la población no se ha vacunado, son más o menos alrededor de 5 millones de niños que deben vacunarse. Y tengo entendido que el Ministerio de Salud tiene alrededor de 2 millones de vacunas. Claro, eso va llegando poco a poco, pero la respuesta de la población a ir a vacunarse es deficitaria. Si nosotros nos vacunamos, la complicación de la influenza mata igual que el coronavirus. Eso hay que tener en cuenta. ¿Quiénes deben vacunarse? Los niños menores de 5 años. ¿Cómo es el esquema? El primer año son 2 dosis, al sexto y séptimo mes, y cada año hay que vacunarse. ¿De quiénes más tienen que vacunarse? Las gestantes y las personas mayores de 60 años. Pero no solamente es influenza, también neumococo, ¿no? Sobre todo las personas mayores de 60 años, porque la complicación es lo que lleva a la muerte. Antes de la pandemia del COVID, en Estados Unidos en especial, la primera causa de muerte en el tiempo de cambio climático es la influenza. Y es por esa razón que hay que vacunarse. Si uno está vacunado, el riesgo de morirse o de enfermarse va a ser mucho menor. Las vacunas son gratuitas. En todos los establecimientos de salud del país están las vacunas, pero la población no está yendo, ¿no? No entiendo por qué no están regresando, porque sería lamentable que así como influenza, otras enfermedades comiencen a aparecer como sarampión, polio, que han sido erradicados,
pero las coberturas están siendo pobres. El virus sigue circulando a nivel del país. Y si nuestras coberturas no van a estar menos del 90%, van a aparecer estas enfermedades. Y sería lamentable, sobre todo viendo la vacuna, ¿no? Ya. Por eso invocamos a la población, vayan a vacunarse. Ya, pero, y si no quieren ir doctor a un Urquizo. centro de salud, tienen a su médico. Claro, pero doctor Urquizo, es cierto. Centro de vacunación particulares, ¿no? Es cierto, la invocación y concientización que se hace a la población respecto a la importancia de las vacunas, influenza, neumococo, contra el COVID-19 u otras patologías más. Pero si la gente no va a vacunarse, ¿usted ha percibido algún cambio en la estrategia de la comunicación de riesgo, la campaña comunicacional del Ministerio de Salud, para que logre convencer a la población que es renuente a la vacuna contra el COVID y contra otros virus que circulan mucho más en estos tiempos de invierno? ¿Ha visto de repente alguna mejora respecto a la campaña? Una publicidad más agresiva. Por ejemplo, en este semestre, casi 2.000 personas han enfermado de influenza. Y tengo entendido que son 11 niños que han fallecido por influenza y adultos 8. Y si se hubieran vacunado oportunamente, no hubieran tenido ese fallecimiento. Eso es lo que está registrado. Probablemente puede ser mucho más. Entonces, la invocación que hemos hecho al ministro es de que los colegios deben vacunar a todos los niños, con consentimiento obviamente de los papás, influenza, neumococo, ¿no? Y eso sería un barrido rápido, porque los nidos, todo eso, ahí están los niños, o ir a domicilio. Si no quieren ir a los centros hospitalarios, pues el Ministerio de Salud para eso tiene que tener más recursos, más personal, y tiene las vacunas, ¿no? Que vayan a los centros de colegio o donde haya aglomeración de gente y vacunarlos, ¿no? Y de esa forma poder compartir, ¿no? Y los medios de comunicación juegan un rol importante, ¿no? Y recuerda que la prevención es fundamental en este caso. Se puede evitar la enfermedad, se puede evitar la muerte. Ahora, doctor pero para Urquizo, eso hay que vacunarse. Ahora, doctor Urquizo, para ir terminando, por favor, regresando al tema del COVID-19, ¿usted prevé que podría ser una cuarta ola complicada en el tema de niveles de contagios, aunque el tema de riesgo de muerte pueda estar bajo control? Sí, yo creo que lo que se ha visto de que con la tercera dosis, la mayoría de la población, un buen grupo ha tenido la variante del coronavirus y la mortalidad ha sido menor, mucho menor, pero la contagiosidad ha sido alta. Pero si tú eres la cuarta dosis, probablemente la población va a estar mejor protegido. Y sobre todo, quienes no se están vacunando la tercera dosis son los jóvenes. Los menores de 40 años no están yendo a vacunar, están muy confiados de que no le van a dar enfermedad. Y eso es lo que más se reúnen, más se juntan. Y si ellos se comienzan a enfermarse, de repente viene la cuarta ola, no va a haber ni siquiera camas UCI, ¿no? Y eso sería peligrosísimo. Y la recomendación que damos es de que vayan a vacunarse, porque la vacuna ha evitado el fallecimiento de mucha gente, ¿no? Hay que recordar que son 574 médicos que han fallecido y 510 médicos no tuvieron una dosis de vacuna porque no existían. Y con la vacuna la mortalidad disminuyó significativamente, ¿no? Ya, pero, y ahora, creo que ese es doctor, un indicador de que la vacuna protege, ¿no? Ya, pero es prudente que se mantenga aún la estrategia de vacunación bajo grupos etarios, porque en este momento, por ejemplo, se está focalizando en los grupos etarios mayores de 40 años para la cuarta dosis, luego del quinto mes de haberte aplicado la tercera dosis. ¿Es aún prudente mantener este manejo por grupos etarios, entendiendo de que ya una importante parte de la población se encuentra vacunada con 3 dosis y que tendría que ser inmediatamente de acceso a la cuarta dosis cumpliéndose el quinto mes de la vacuna? Nosotros tenemos otra opinión. Los de mayor riesgo son las personas mayores de 50 años. No hay muchos países que con 40 años están usando cuarta dosis, porque su riesgo es mucho menor. Pero lo que hay que hacer es acelerar o aumentar la capacidad de vacunación a los mayores de 50 años. Eso sí hay estudios y hay países que han cubierto, pero 40 años es discutible. Si los de 50 años no se han cubierto, los de 40 va a ser mucho menor. Más aún, como les señalaba, los de menores de 50 generalmente con tercera dosis ni siquiera llegan al 75%, disminuido.
Entonces, yo creo que el esfuerzo que se tiene que hacer son las personas mayores, porque son los que más se mueren, ¿no? Ahora, el otro tema es de que tiene que ser más agresivo la publicidad del ministerio para que vayan a vacunarse, porque los centros de vacunación están, evidentemente que han disminuido, pero están vacíos. Es Sí, porque la así gente es. no está yendo, ¿no? Y creo que ese esfuerzo que hacían los fines de semana, yo siempre he dicho que debe ser hasta las 9, 10 de la noche la vacunación, de repente esa estrategia también. Pero no hay que olvidarse que a pesar que tengan tercera dosis y cuarta dosis, hay que seguir usando la mascarilla. Así es, bien. Eso nos va a ayudar a protegernos de alguna manera, pero si no solamente confiado con la vacuna, no es tan seguro. Si usamos la mascarilla, evitamos aglomeraciones, estar en ambientes cerrados, hay que cuidarse. Si no nos cuidamos, ¿quién nos va a cuidar? Así Por es. eso señalamos que el autocuidado es fundamental y educar a la familia, a los jóvenes sobre todo, que no se confíen, ¿no? Bien, doctor Urquizo, muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa. Que tenga buenas noches. Muchas gracias y por favor vayan a vacunarse.